Nunca imaginé que la persona capaz de destruir lo que más me importaba sería alguien en quien había confiado durante más de 10 años. Me llamo Daniel, y durante gran parte de mi vida, Marcos fue como un hermano. Crecimos en la misma colonia, fuimos a la misma escuela, compartimos prácticamente todo. Era el tipo de amistad que uno da por sentada, la que parece imposible de romper. Si alguien me hubiera preguntado quién era la persona más leal que conocía, habría dicho su nombre sin pensarlo 2 veces. Por eso, jamás sospeché de él. Cuando conocí a Valeria, algo en mí cambió. Nos encontramos en una reunión de amigos, y desde la primera conversación, hubo algo distinto. Era inteligente, divertida, con una forma de ver la vida que me hacía sentir en calma. Empezamos a salir, y después de unos meses, formalizamos. Todo iba bien. También que comencé a imaginar un futuro con ella. Naturalmente, también la presenté a Marcos. Pensé que era importante que las dos personas más cercanas a mí se conocieran. La reunión fue agradable. Rieron, conversaron, parecían llevarse bien. En ese momento, me sentí afortunado. Sin embargo, poco después, empezaron los comentarios. Al principio, eran cosas pequeñas. Marcos decía que Valeria parecía demasiado reservada. Luego insinuaba que tal vez no era tan sincera como aparentaba. Otras veces, sugería que algunas actitudes de ella le resultaban sospechosas. Nunca lo decía directo, siempre con frases así. No sé, hermano, tal vez estoy equivocado. Solo te lo digo porque me preocupo por ti. Como confiaba plenamente en él, escuchaba esas opiniones sin cuestionarlas. Era mi mejor amigo. Pensé que simplemente intentaba protegerme. Pero poco a poco, esas palabras empezaron a quedarse en mi cabeza. Y aunque mi relación seguía funcionando bien, empecé a mirar a Valeria de otra manera. Por primera vez, aparecieron dudas donde antes no había ninguna. Lo que no sabía era que aquello apenas era el comienzo. Que la persona que sembraba esas dudas llevaba meses preparando el terreno sin que yo me diera cuenta. Con el paso de las semanas, las dudas empezaron a afectar la relación más de lo que quería admitir. Valeria notaba que algo estaba cambiando. Me preguntaba qué pasaba, y yo siempre respondía que era el trabajo, el cansancio. Pero la realidad era que cada comentario de Marcos seguía dando vueltas en mi cabeza durante días. Lo peor era que él sabía exactamente cómo hacerlo. Nunca atacaba a Valeria de frente, solo dejaba caer preguntas como si nada. ¿No se te hace raro que salga tanto con sus amigas? Tal vez soy yo, pero siento que oculta algo. Ojalá me equivoque, hermano. Frases aparentemente inocentes que terminaban generando una desconfianza enorme, y yo seguía creyendo que actuaba con buenas intenciones. Después de todo, llevábamos media vida siendo amigos. ¿Por qué habría de mentirme? Mientras tanto, las discusiones con Valeria empezaron a hacerse más frecuentes. Nada grave al principio, pero pequeñas diferencias que antes resolvíamos en minutos, ahora se convertían en conversaciones tensas. Yo cuestionaba cosas que jamás me habían molestado. Pedía explicaciones por situaciones completamente normales. Analizaba cada mensaje, cada salida, cada cambio de planes. Ella se mostraba confundida. No entiendo por qué de repente dudas tanto de mí. Y honestamente, yo tampoco lo entendía. Solo sentía que algo no encajaba. Marcos aprovechaba cada pelea para reforzar sus ideas. Cuando le contaba algún problema, en lugar de ayudarme a resolverlo, parecía alimentar el conflicto. Te dije que algo no me convencía de ella. Cada vez veo más señales. Solo quiero que abras los ojos. Mirando atrás, resulta increíble que no me diera cuenta antes. Pero cuando alguien se gana tu confianza durante años, la última cosa que imaginas es que te esté manipulando. La situación empeoró cuando Marcos empezó a decir que amigas en común también tenían dudas sobre Valeria. Supuestamente había escuchado comentarios aquí y allá, historias vagas, opiniones de alguien que nunca estaba presente para confirmarlas. Siempre había una fuente misteriosa. Y aún así, yo seguía creyéndole. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, después de una discusión especialmente fuerte con Valeria,
ella me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta. Daniel, ¿estas ideas son tuyas o alguien te las está metiendo en la cabeza? En ese momento me molestó. Pensé que intentaba desviar la conversación, pero días después, al recordar esas palabras, me pregunté si tal vez tenía razón. Y esa simple duda fue el primer paso para descubrir algo que llevaba demasiado tiempo frente a mis ojos. Después de aquella conversación, empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Por primera vez, dejé de asumir que Marcos tenía razón. Y cuando lo hice, las cosas empezaron a no cuadrar. Cada vez que Valeria y yo resolvíamos una pelea, aparecía algún comentario suyo que volvía a generar tensión, como si siempre encontrara la manera de reabrir heridas que ya habían cerrado. Al principio, lo atribuía a coincidencias. Después, empecé a registrar mentalmente cada situación. La misma historia se repetía una y otra vez. Cuando nuestra relación mejoraba, Marcos aparecía con una nueva advertencia. Cuando atravesábamos un mal momento, él parecía disfrutarlo. No era algo evidente, eran gestos pequeños, sonrisas discretas, comentarios cargados de falsa preocupación. Pero una vez que lo noté, ya no pude dejarlo de ver. Aún así, seguía sin tener pruebas, solo sospechas, y después de tantos años de amistad, necesitaba algo más sólido. La oportunidad llegó de manera completamente inesperada. Una tarde nos reunimos varios amigos para celebrar un cumpleaños. Marcos había estado bebiendo más de lo habitual y parecía especialmente relajado. En algún momento, se apartó a contestar una llamada y dejó su teléfono sobre la mesa. No tenía intención de revisarlo. Ni siquiera lo miré. Pero cuando regresó y lo tomó apresuradamente, una conversación apareció brevemente en la pantalla bloqueada. Lo único que alcancé a leer fue mi nombre. Nada más. Fue apenas un segundo. Sin embargo, me dejó inquieto. ¿Por qué alguien estaría hablando de mí en ese momento? Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en eso. Y entonces, hice algo que jamás había considerado necesario. Empecé a verificar la información que Marcos me daba. Y ahí, comenzaron a aparecer las contradicciones. Varias de las historias que me había contado resultaron falsas o exageradas. Algunas personas que supuestamente habían criticado a Valeria me dijeron que nunca habían dicho nada parecido. Otras conversaciones simplemente nunca habían ocurrido. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Marcos había estado inventando situaciones. No todas, solo las suficientes para sembrar dudas. Lo más perturbador era que llevaba haciéndolo durante meses. Meses enteros manipulando mi percepción sin que yo lo notara. Pero todavía faltaba descubrir algo mucho peor. La prueba definitiva llegó cuando Valeria me llamó una noche para contarme algo que la tenía preocupada. Había recibido mensajes desde una cuenta anónima, mensajes que intentaban convencerla de que yo desconfiaba de ella, que hablaba mal de ella con mis amigos, que nuestra relación estaba condenada al fracaso. Al escuchar eso, sentí un escalofrío, porque varias de las frases que aparecían en esos mensajes me resultaban inquietantemente familiares. Las había escuchado antes, y todas provenían de la misma persona, Marcos. Cuando Valeria me mostró las capturas, sentí que el estómago se me hundía. Las frases no eran exactamente iguales, pero seguían el mismo patrón que él había utilizado conmigo durante meses. Comentarios diseñados para generar inseguridad, sembrar dudas y provocar conflictos desde adentro. Por primera vez, dejé de buscarle excusas. Valeria y yo decidimos revisar los mensajes con cuidado. La cuenta era anónima, pero había detalles difíciles de ignorar. Expresiones específicas, formas de escribir, referencias a situaciones que solo alguien muy cercano a nosotros podría conocer. La lista de personas posibles era muy corta, demasiado corta. Durante varios días, investigamos discretamente. Hablamos con amigos. Comparamos fechas, conversaciones y situaciones que habían desencadenado peleas entre nosotros. Lo que descubrimos fue devastador. Meses atrás, Marcos había comenzado a contar versiones distintas de la misma historia a diferentes personas. A unos les decía que Valeria me controlaba. A otros les aseguraba que yo estaba cansado de la relación.
Con algunos insinuaba que la ruptura era cuestión de tiempo. Había construido una narrativa completa alrededor de nosotros, y la había alimentado poco a poco, con paciencia, sin que nadie lo viera venir. Mientras más investigábamos, más evidente se volvía todo. Muchas de nuestras peleas habían comenzado después de conversaciones con él. Muchas de mis inseguridades habían nacido tras escuchar sus opiniones. Muchas de las dudas de Valeria aparecieron después de recibir mensajes que directa o indirectamente terminaban conectando con Marcos. Ya era imposible seguir negándolo. Mi mejor amigo había estado manipulando nuestra relación durante meses, pero todavía me faltaba entender el motivo. La respuesta llegó gracias a una amiga en común llamada Sofía. Cuando le conté todo lo que había descubierto, guardó silencio unos segundos antes de decirme algo que me dejó helado. ¿Nunca te diste cuenta de que Marcos siempre te comparaba con él? Le pedí que me explicara. Entonces empezó a recordarme situaciones que yo había pasado por alto. Cada ascenso en el trabajo, cada logro personal, cada viaje, cada nueva oportunidad. Marcos siempre encontraba una forma de minimizarlo, de desviar la conversación hacia él mismo. Y cuando conocí a Valeria, aquello empeoró. Según Sofía, varias veces lo escuchó decir que yo tenía suerte con todo, que las cosas me llegaban fácil, que algunos no tenían que esforzarse tanto para conseguir lo que otros deseaban. En ese momento, todas las piezas terminaron de encajar. No se trataba de preocupación, no se trataba de amistad, ni siquiera se trataba de Valeria. Se trataba de envidia, una envidia silenciosa que había crecido durante años hasta convertirse en resentimiento, y que encontró la forma de salir destruyendo lo que yo más quería. Ahora que finalmente entendía lo que había ocurrido, sabía que no podía dejarlo pasar. La oportunidad de confrontar a Marcos llegó unas semanas después, en una reunión con varios amigos. Normalmente, habría evitado algo así. Pero después de todo lo que había descubierto, sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Valeria estaba conmigo. También estaban varias de las personas que, sin saberlo, habían escuchado distintas versiones inventadas de nuestra historia. Marcos llegó como si nada, sonriendo, saludando a todos, actuando exactamente igual que siempre. Dejé que la reunión transcurriera con normalidad un rato. Quería asegurarme de que todos estuvieran presentes antes de hablar. Finalmente me puse de pie. Necesito comentar algo. Las conversaciones se detuvieron. Marcos me miró confundido. Respiré profundo y empecé a explicar todo lo que había descubierto durante las últimas semanas. Las historias inventadas, los rumores, las contradicciones, los mensajes anónimos, las conversaciones manipuladas. Al principio, intentó reírse. ¿Hablas en serio? Pero conforme fui mostrando capturas de pantalla, mensajes y testimonios de otras personas, su expresión fue cambiando. Ya no sonreía. Ya no parecía tan seguro. Varios amigos confirmaron que habían escuchado versiones distintas de los mismos hechos. Otros reconocieron que Marcos les había dicho cosas negativas sobre Valeria o sobre mí, sin ningún fundamento. La situación se volvió imposible de negar. Entonces le hice la pregunta que llevaba meses queriendo hacer. ¿Por qué lo hiciste? Nadie dijo nada durante unos segundos. Marcos evitó mirarme directo a los ojos. Después, intentó justificarse. Dijo que solo estaba preocupado por mí, que creía que Valeria no era la persona adecuada, que sus intenciones nunca habían sido malas. Pero nadie le creyó. Ni siquiera él mismo parecía convencido de lo que decía. Finalmente, perdió la paciencia. Y fue ahí cuando la verdad terminó saliendo sola. Comenzó a hablar de todo lo que consideraba injusto en su vida, de las oportunidades que yo había tenido, de mis logros, de mi relación, de cómo, según él, siempre parecía que las cosas me salían mejor. Mientras hablaba, años de frustración acumulada se hicieron evidentes ante todos. Eso confirmó todo lo que ya sospechaba. La raíz de todo había sido la envidia, no Valeria, no nuestra relación, la envidia. Cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto.
Muchos de nuestros amigos estaban decepcionados. Algunos incluso molestos por haber sido utilizados para alimentar mentiras. Yo simplemente lo observé. La tristeza que sentía era mucho más grande que el enojo, porque estaba viendo cómo una amistad de más de una década se derrumbaba frente a mis ojos. Ese fue el último día que hablé con Marcos. Después de aquella reunión, varias personas se alejaron de él. Otros intentaron mantener contacto, pero la confianza ya estaba rota. Valeria y yo comenzamos a reconstruir lo nuestro poco a poco. No fue inmediato. El daño causado por tantos meses de manipulación tardó en sanar. Pero esta vez, trabajamos juntos. Sin rumores, sin interferencias, sin alguien sembrando dudas entre nosotros. Y aunque perder a quien consideré mi mejor amigo fue doloroso, aprendí una lección que no voy a olvidar. A veces la persona que más daño puede hacerte no es un enemigo. Es alguien en quien confías tanto que nunca imaginas que podría traicionarte. Y precisamente por eso, cuando finalmente descubres la verdad, la herida resulta mucho más profunda.